Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis de lo que acaba de suceder en el tercer día de esta Eurocopa 2024, con dos triunfos lógicos y un empate bastante también equitativo en lo que respecta a las selecciones que se enfrentaron. Hasta el momento podemos decir que la Euro no nos ha traído sorpresas verdaderamente. Han ganado las selecciones que tenían que ganar, algunas lo hicieron con mayor facilidad, como fueron los casos de Alemania el día viernes y España ayer sábado, mientras que hoy le costó bastante, tanto a Países Bajos, que derrotó en el primer turno 2-1 a Polonia en la apertura del grupo D, mientras que posteriormente en el último turno la selección inglesa tuvo un partido un tanto discreto ante el combinado serbio y tan solo le pudo ganar por 1-0. En el otro encuentro restante de la jornada, Eslovenia se puede decir que dio la sorpresa por el hecho de que uno lo tiene como el último de el grupo C con facilidad. Le empató 1-1 a Dinamarca, que tampoco mostró grandes cosas. Tuvimos un día domingo un poco bajón en lo que respecta a nivel colectivo de las selecciones, pero aún así no deja de ser una jornada de Eurocopa que obviamente hay que analizar. Empecemos. Y vamos a comenzar con el último partido que terminó. La selección de Inglaterra presentaba un 11 con absolutamente todas las figuras, no había ningún ausente, mientras que Serbia también tenía un equipo bastante interesante si analizamos el uno por uno de sus futbolistas. Nos quedó un partido un tanto amargo en lo que respecta a buen fútbol, porque el primer tiempo de Inglaterra terminó siendo positivo, me parece que fue superior a Serbia, que logró no solamente contener al conjunto dirigido por Dragan Stojkovic, sino que además logró generar alguna que otra situación de gol. Pero me parece que para lo que es Inglaterra como selección, terminó siendo muy poco lo que produjo durante los 90 minutos. Por el lado de Serbia, una línea de 3 centrales con 2 carrileros que verdaderamente mucho no hizo en ataque como para vulnerar a una defensa inglesa que, como todos sabemos, termina siendo lo más endeble del elenco dirigido por Gareth Southgate, teniendo en cuenta que de mitad de cancha para adelante contaba con Bukayo Saka, con Jude Bellingham, con Phil Foden y con el capitán del equipo, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane. Poco que hacer ante esos futbolistas. Sin embargo, Serbia también defensivamente estuvo bastante bien. Por el lado de Inglaterra sorprendió que estuviera sólida en materia defensiva y que no tuviera tan brillo en el sector de ataque, pero aún así terminó quedándose con el triunfo por 1-0 con un tanto aislado en ese primer tiempo de Jude Bellingham, una jugada que termina desenvolviéndose por el costado derecho, un centro, y a los 13 minutos el cabezazo de alguien que para muchos puede llegar a ser el futuro Balón de Oro. Mucho dependerá de esta Eurocopa. Si Inglaterra logra coronarse campeón con un Bellingham siendo figura, el futbolista inglés es muy probable que sea el máximo candidato a quedarse con el galardón individual que designa al mejor futbolista de la temporada. Por lo pronto, en la segunda parte no sucedió absolutamente nada. Serbia abusó de fouls, tuvo 19 infracciones contra tan solo 8 de Inglaterra. Verdaderamente el equipo serbio no estuvo muy fino a la hora de recuperar la pelota y tampoco estuvo muy fino a la hora de atacar. Por eso digo que sobre todo el segundo tiempo, en la primera parte tuvimos alguna que otra acción de peligro, pero en definitiva en la segunda parte fue verdaderamente un fiasco en general el complemento, y por eso nos quedó un gusto a sabor a poco en el cierre de esta jornada de la Eurocopa. En total, en lo que respecta a las estadísticas, 54% de posesión de la pelota para la selección inglesa, 46% para el seleccionado serbio, 5 intentos para los ingleses, 6 para los serbios, pero de esos 6 solamente un tiro efectivo al arco para el elenco dirigido por Stojkovic, mientras que de esos 5 intentos que tuvo Inglaterra, 3 fueron a portería, 1 fue justamente el gol de Bellingham. Para hacer un paralelismo, igual que de Inglaterra, Serbia también contó en el sector ofensivo con sus mejores futbolistas. Hubo Kostic de la Juventus, Vlahovic, que también juega en la Vecchia Señora, Aleksandar Mitrovic, el futbolista que si bien está en el Al Hilal de Arabia Saudita, tiene un registro goleador espectacular, y también Sergej Milinkovic-Savic, otro que se encuentra en el fútbol del Medio Oriente. Verdaderamente los ataques de ambos equipos daban para muchísimo más, sobre todo lo que dije recién, teniendo en cuenta que en general la defensa de ambas selecciones termina siendo el punto débil.
Gusto a sabor a poco para un partido que prometía más. Por lo pronto Inglaterra se queda solo liderando el grupo C. Ahora voy a estar hablando del otro cotejo, pero en definitiva termina siendo el único que ganó en este grupo. Serbia termina siendo el único que perdió, pero todavía recordemos que quedan 2 jornadas más. Toca hablar ahora del otro partido correspondiente al grupo C, que terminó siendo empate entre Dinamarca y Eslovenia. Un resultado que claramente favorece un tanto más a los eslovenos, teniendo en cuenta que en un principio, en la mayoría de los pronósticos, salían últimos en este grupo con bastante facilidad. Por lo pronto lograron dar cara en este compromiso ante Dinamarca y sacaron un empate importantísimo con vistas a lo que puede ser el hecho de pelear por el segundo lugar de la zona o clasificarse como uno de los mejores terceros. La realidad es que Dinamarca fue bastante superior en general durante los 90 minutos. Claramente la cantidad de buenos futbolistas de mejor nivel que tienen provocó que Eslovenia, salvo por Jan Oblak, capitán y arquero titular de la selección, el resto, la realidad es que tiene un nivel bastante por debajo. No voy a decir de lo esperado, porque en definitiva son todos futbolistas de selección y eso hay que respetarlo, pero por lo pronto Eslovenia es una de esas selecciones que muchos ponen como las 8 eliminadas en fase de grupos. Dinamarca, por otro lado, después de haber llegado a las semifinales en el año 2021 en esta misma competencia, no digo que está obligada a hacer una Eurocopa similar, porque eso sería muy complicado, pero por lo pronto el listón está bastante más arriba y casi con seguridad que la clasificación a octavos de final tiene que ser un hecho 100% total, no puede dejar ningún tipo de duda en relación a eso, y por eso mismo quizás este resultado termina siendo un tanto doloroso, teniendo en cuenta que todavía tiene que enfrentar a Inglaterra y a Serbia como para intentar clasificarse ya sea como primero o como segunda. En cuanto al desarrollo del partido, una buena jugada individual en el primer tiempo, a los 17 más específicamente, una buena devolución del centroatacante danés hacia Christian Eriksen provocó el 1-0, y a partir de ese momento parecía que Dinamarca se podía llegar a llevar a la selección eslovena por delante y marcar un par de goles. Sobre todo después, cuando analicemos las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que los daneses fueron bastante superiores en todo sentido. Sin embargo, en base a la gran actuación de Jan Oblak y en base también a que los atacantes de la selección dirigida por Kasper Hjulmand no estuvieron del todo finos, esto provocó que la primera parte terminara tan solo 1-0 y claro, con ese resultado mínimo, Eslovenia en el segundo tiempo salió a la caza en búsqueda del empate. Le costó y finalmente lo encontró en una jugada un tanto sucia. El lateral izquierdo Erik Jansa, luego de un tiro de esquina muy pasado, terminó rematando, el balón se desvía en un jugador de la defensa danesa y de esa manera Eslovenia llegó a un empate que verdaderamente terminará siendo muy festejado dentro seguramente de un par de jornadas. Después veremos si Eslovenia logra hacer el trabajo suficiente como para por lo menos estirarse a ser uno de los mejores terceros. Por lo pronto, luego de esta primera fecha, creo que estarán todos más que contentos con el rendimiento en cuestión. Y en lo que respecta a las estadísticas del partido, 68% de posesión de la pelota para Dinamarca contra un 32% para Eslovenia, 16 intentos totales para los daneses contra 11 para los eslovenos y 4 tiros efectivos para Dinamarca contra 2 de Eslovenia. Yo creo que a Dinamarca le faltó traducir más esas situaciones de goles, esas aproximaciones en jugadas concretas de gol. Inclusive Dinamarca tuvo más tiros de esquina, 9 contra 5, y muy pocos fueron verdaderamente peligrosos. Claramente en lo que respecta al sector ofensivo, Dinamarca falló bastante y eso provocó que Eslovenia pudiera llegar a la igualdad. Y para terminar se jugó el primer partido del grupo D, que terminó siendo victoria de los Países Bajos sobre la selección de Polonia, un duelo más parejo de lo pensado en un principio. Es cierto que en el inicio del partido los neerlandeses salieron con todo, la primera media hora de juego fue totalmente dominador el equipo de Ronald Koeman, más allá de que en ventaja se terminarían poniendo los polacos. En la única situación de peligro que tuvieron en los primeros 30 minutos, el enorme cabezazo del centroatacante Adam Buksa, reemplazante de Robert Lewandowski,
terminó Polonia poniéndose arriba en el marcador. Recordemos que el jugador del Barcelona, el mejor futbolista de esta selección sin ningún tipo de dudas, terminó el semestre, futbolísticamente hablando, en su club con una lesión y por eso mismo no pudo jugar este partido. Ya se sabía que no iba a llegar óptimo desde lo físico para el debut de Lauro y por eso estuvo sentado en el banco de suplentes durante los 90 minutos. Con Lewandowski hubiera sido distinto y yo creo que a lo mejor hubiera generado más preocupación en la defensa neerlandesa, que en general durante todo el partido no sufrió tanto, más allá de algunas embestidas de Polonia que podrían haber significado algo más. Llegaría a la igualdad a los 30 minutos del primer tiempo el equipo dirigido por Koeman de la mano de Cody Gakpo en una jugada muy pero muy sucia. Hay un mal rechazo de un defensor polaco, el balón le queda a Xavi Simons, que termina dándole la pelota a Gakpo, remata desde la puerta del área, el balón rebota en un jugador polaco y termina metiéndose en la portería rival sin nada que hacer para Wojciech Szczesny, el portero polaco que es uno de los mejores de la competencia y que en general tuvo un buen partido más allá de la pérdida. Después, en el segundo tiempo, Polonia apareció en un par de situaciones como para intentar sorprender. Sin embargo, Países Bajos tiene mejores futbolistas. Ya de por sí, el 11 titular tiene muy buenos jugadores y si a eso le agregamos que en el segundo tiempo entró Jeremy Frimpong, Mickey van de Ven, Georginio Wijnaldum, Wo Weghorst y Daniel Malen, claramente esto provoca que la selección neerlandesa, por el propio peso de sus propios futbolistas, pueda llegar a la portería rival y generar más peligro. Quizás después eso no estuvo tan traducido en las situaciones de gol, porque lo que sucedía es que Países Bajos llegaba, generaba ocasiones, pero el balón no iba hacia el arco. Memphis Depay erró un mano a mano, un cabezazo que también se perdió Virgil van Dijk, todas jugadas en las cuales el balón no terminaba yendo a portería. Por eso mismo, Países Bajos tuvo 21 intentos contra 12 de Polonia, pero en cuanto a tiros al arco, tan solo 4 tuvieron los neerlandeses contra 5 de los polacos, que sin ser tan peligrosos, en alguna que otra ocasión, como mencioné recién, tuvo alguna cercanía al área que podría haber provocado la victoria para el conjunto dirigido por Michael Proviers. Sin embargo, a falta de tan solo 7 minutos para terminar el partido, una buena jugada de la selección neerlandesa iba a dejar a Weghorst prácticamente en el borde del área chica, con un remate de zurda potente al palo derecho de Szczesny, que nada iba a poder hacer el arquero, y de esa manera los Países Bajos iban a terminar imponiendo 2-1, una victoria necesaria, porque en caso de que hubieran empatado le dejaba riendas sueltas a Francia prácticamente ser líder del grupo. Recordemos que el equipo de Kylian Mbappé estará enfrentando este día lunes a Austria y el próximo viernes estarán enfrentando Países Bajos contra Francia, por lo que los neerlandeses sí o sí tenían que debutar con una victoria. Les costó, pero terminaron derrotando a los polacos. Una jornada con resultados lógicos, pero a mi entender con sabor a poco en lo que respecta al nivel de los futbolistas, tanto de materia individual como en lo colectivo. No han demostrado mucho. Tampoco es que en las jornadas anteriores hayamos tenido un despliegue de fútbol total, pero por lo pronto Alemania nos dejó una enorme sensación, por lo menos a mí positiva, en lo que fue debut. España en materia ofensiva ayer hizo muchísimo más de lo que hicieron hoy Países Bajos y Inglaterra, e inclusive Suiza dejó mejores sensaciones en un encuentro un tanto más parejo contra Hungría de las que dejó hoy Dinamarca, por ejemplo, contra Eslovenia, sabiéndose un tanto superior, pero en definitiva no teniendo quizás la mejor tarde como para que sus futbolistas demostraran que verdaderamente son mejores. Todavía falta que debuten un total de 10 selecciones en esta Eurocopa, ya ha habido 14 que han jugado su primer partido. Está claro que los máximos candidatos van a empezar a verse en las instancias finales, en los mano a mano, pero por lo pronto cada partido de la fase de grupos siempre nos deja una sensación, en algunas ocasiones positiva, en otras lamentablemente negativa.